Que el Señor me los bendiga. Nuevamente nos volvemos a encontrar. Mi nombre es Paula Ríos, pertenezco a la Iglesia Unción Divina. Mis pastores son Andrés Monte y Silvia Rubino. Y hoy volvemos a tocar el tema que es una consigna que se ha puesto de hablar sobre la paciencia, ¿sí? Y ya la vez pasada hemos hablado sobre la paciencia, pero desde otro punto de vista, el cual he compartido con ustedes las experiencias vividas, en la cual me hizo entender y comprender a través de las pruebas y de las luchas que he pasado en mi vida, cómo es que pude aprender lo que es la paciencia en Dios y esperar en Dios. Hoy quisiera compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Santiago, capítulo 5, desde el verso 7. Y lo voy a leer en el nombre del Señor. Santiago, capítulo 5, desde el verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Este es el versículo que quería compartir con ustedes, que el Señor puso en mi corazón, ¿sí? Con respecto a que, por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Sabemos, hermanos queridos, que estamos pasando momentos muy, muy tristes, porque con esto que está pasando en la humanidad en este tiempo, estamos perdiendo familiares, amigos, conocidos, vecinos, hermanos en Cristo. Es muy triste lo que está pasando en este tiempo, ¿no? Pero sabemos que todo está escrito en la palabra del Señor, todo lo que está aconteciendo. Aquel que está estudiando las Escrituras, aquel que está meditando en su palabra, sabemos perfectamente que todas estas cosas tienen que pasar. Y que nosotros debemos prepararnos, los hijos de Dios, para estar a la altura de las circunstancias, de estas situaciones que están pasando. No nos tienen que agarrar de sorpresa a los hijos de Dios, que leemos las Escrituras, que buscamos del Señor y que nos revele en todo tiempo y que nos prepare y nos capacite. Hermanos queridos, esto no tiene que asustarnos, no tiene que... Sí, como seres humanos nos preocupamos y nos ponemos tristes también, porque no queremos que nadie se pierda, no queremos que la gente sufra, nosotros queremos que se salven. Esa es la meta y en el corazón de un hijo de Dios cuando tiene el amor de Dios. Pero lamentablemente la maldad ha aumentado. La maldad ha aumentado, y así como ha aumentado la maldad, también están pasando todas las señales que el Señor dejó establecidos en la palabra de Dios con respecto a que la venida del Señor está cerca. Y sabe, hermanos queridos, que en este pasaje que quería compartirles sobre la paciencia, que lo escribió el apóstol Santiago, habla específicamente sobre la paciencia y compara acá al labrador con un cristiano, con el cristiano. Pero antes de eso yo decía, ¿por qué? ¿Por qué dice, hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor, dice? ¿Por qué nos está advirtiendo esto? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no caer en tentación. Tened paciencia, y no es que uno se tiene que estar sentado y quedarse sentado o acostado esperando que acontezca y que venga el Señor a buscarte. No, sino que está diciendo que dentro de lo que es tener la paciencia, ponernos en oración. Primeramente, ponernos en comunión con Dios,
ponernos en esa comunión íntima y personal, donde podamos aferrarnos a Él de todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro pensamiento, nuestro espíritu, para poder estar fortalecidos, para poder estar a la altura de esta circunstancia terrible que tenemos que atravesar y que somos de los que vamos adelante a pesar de todo, pero con paciencia, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos tenga que encontrar escondidos bajo una mesa, que no nos tenga que encontrar con miedo, sin hacer nada, de brazos cruzados, como cuando éramos niños y venía una tormenta y venía trueno y teníamos miedo y nos escondíamos abajo de una frazada y nos tapábamos todo, pensando que así ya teníamos la cobertura y no nos iba a pasar nada. No. El apóstol Santiago está diciendo, tened paciencia hasta que llegue la venida de nuestro Señor, dice. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Y por qué nos compara a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, con el labrador? Con respecto a que es tan similar el trabajo nuestro como el trabajo de aquel que trabaja la tierra. Aquel que es el sembrador, hermano, es muy esforzado trabajar una tierra, porque la tierra, ¿qué hace el sembrador, el labrador? Primero tiene que ver esa tierra, y si es muy dura, hay que ablandarla la tierra, hay que trabajarla la tierra, hay que saberla preparar a la tierra para poder echar la semilla. Y es todo muy esforzado, hermano, porque es todo a pulmón. En aquellos tiempos no había maquinarias. Perdón. En aquellos tiempos no había maquinarias, no había... ¿Me hace un poquito de agua? Perdón, se me secó la boca. En aquellos tiempos no había, solamente tenía que, con las herramientas manuales se trabajaba la tierra y era bajo el sol, y desde que salía el sol hasta que se escondía el sol, era trabajar la tierra y preparar la tierra para poder sembrar la semilla. No es algo tan sencillo de decir, bueno, tiro la semilla y voy y espero hasta que cuando se le dé la gana pueda brotar la rama para que después pueda dar el fruto. No, hermano, es muy esforzado, trabajoso el trabajo del sembrador, y así también espiritualmente es el trabajo del cristiano, de aquel que está realmente arremangado en la obra y comprometido con la obra del Señor. ¿Por qué? Porque aparte de empezar a trabajar después, tiene que sembrar esa semilla. Y cuando siembra la semilla, dice que hay que esperar la lluvia temprana y la tardía. ¿Por qué dice que tiene que esperar la lluvia temprana y la tardía? La lluvia temprana es esa lluvia que se espera en la región de Jerusalén en la época de octubre, épocas de lluvia. Y la tardía tenía que esperar después, en la época del mes de abril. O sea que tenía que esperar la lluvia de octubre, y pasa octubre, y después ese sembrador cuidar ese lugar, cuidar ese sembradío, hasta que vuelva a venir la lluvia tardía que venía recién en abril, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Después de 6 meses esperar la lluvia tardía. Todos esos meses el sembrador tiene que cuidar de ese lugar donde él sembró. No es que uno va y siembra y después dice, bueno, ya lo hice, ya dejé la semilla, ¿qué me voy a quedar a esperar? Voy, me tomo unas vacaciones, me voy a la costa, me voy a las sierras y espero dentro de 6 meses vuelvo a ver qué pasa. ¿Sabe qué pasa cuando uno descuida el trabajo que comenzó? Se muere, se desarma, vienen las langostas, vienen los bichos, vienen y se comen la semilla, ¿sí?
por ahí la tierra quedó seca y entonces esa semilla no puede morir en la tierra húmeda para dar el brote y dar después el crecimiento. Tiene que cuidar. Así también es el cristiano, cuando empieza la obra, tiene que empezar a predicar, a trabajar, tiene que empezar a lo que sembró, cuidar de esas vidas, cuidar de esas almas a la cual se les sembró la palabra. No solamente de cuidar de ver si empieza a crecer esa almita en la cual nosotros se ha trabajado en oración por esos corazones y después se ha sembrado la semilla, sino también ver cómo esa alma empieza a crecer en el camino de Dios. No solo eso, sino también que el cristiano, mientras está esperando la lluvia temprana ese día, el Hijo de Dios tiene que también comprometerse con la obra, comprometerse en la finanza, comprometerse con los hermanos, comprometerse con colaborar con los siervos, comprometerse en la obra, comprometerse en las actividades, comprometerse en las necesidades, no solo económicas, también la parte material y también la parte espiritual. Porque dice que todos somos un cuerpo y cuando una parte del cuerpo se duele o se lastima, se duele en todo el cuerpo con él. Y el cristiano tiene que estar pendiente de todo el trabajo que ha comenzado, porque si esa lluvia, que es el equivalente a la bendición que viene de lo alto, no llega, hermanos queridos, todo nuestro trabajo es en vano. ¿Por qué? Porque lo dejamos descuidado, hemos descuidado el trabajo. Por eso que nos compara el apóstol con el labrador, con el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre, ¿no? Y dice que después de que espera y es paciente y espera esa bendición y esa lluvia temprana y la tardía sobre lo que uno está trabajando y lo que está sembrando, dice que viene ese fruto en el tiempo, en su tiempo, es cuando viene y florece el fruto, nace el fruto, en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro y agarre nuestra ansiedad y nuestra desesperación, no, tenemos que ser pacientes y esperar, ¿sí? Dice que la lluvia es equivalente ¿a qué? A la fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque dice que en la perseverancia está la bendición. Nosotros debemos esperar confiadamente. ¿Y dónde entra la fidelidad? En la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros la forma que le agradamos es cuando solamente confiamos en Él, a pesar de que estemos pasando situaciones terribles, situaciones adversas, situaciones de enfermedad, situaciones de maltrato, situaciones en el trabajo que cuesta, y hay que esperar. Y el Señor en su tiempo, Él va a aparejar todas las cosas, siempre confiando que todo está dentro de su voluntad, aún las cosas que no esperamos, ¿sí? Dice, la lluvia es el equivalente a la fidelidad de Dios, es el sentido del esfuerzo por el cual, dice, el labrador espera el fruto y nosotros, la perseverancia es de esperar, es el sentido del esfuerzo que hacemos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos, esa es la esperanza y la promesa maravillosa de nuestro Dios, que un día nos va a venir a buscar, que un día vamos a estar juntos con Él y que ya no va a haber más lloro, no va a haber más sufrimientos, no va a haber más ya angustia, ni tristeza, ni dolor, ni amarguras, ¿sí? Solamente vamos a estar con Él por una eternidad. ¿Y cuál es la promesa de la vida eterna? Bendito Dios. Dice, y el incentivo es la perseverancia en el sufrimiento, ¿sí? Dice que ahí tenemos ejemplo en la palabra de Dios. Nosotros los que estudiamos la palabra, yo le insto a aquel que esté viendo este video, hermano, que estudie la palabra. Hay ejemplos maravillosos en todas las áreas de nuestra vida.
Por cualquier área y circunstancia tenemos ejemplo en la palabra de Dios. Y con respecto a la paciencia, también tenemos ejemplo en la palabra de Dios, de siervos de Dios que tuvieron paciencia. Por ejemplo, Abraham tuvo paciencia. El Señor le prometió un hijo. Y después de 99 años, casi 100, él tuvo a su hijo, pero tuvo que esperar. Él esperó. Y el Señor le prometió una nación grande desde sus lomos que iban a salir. Y él esperó. Y el Señor cumplió. También tenemos la promesa que se le hizo a Rahab, la ramera. Ella hizo misericordia y ayudó a los espías del Señor que envió y le prometieron que iban a volver e iban a salvar a ella y a toda su familia. Y ella esperó. Y la promesa llegó. También tenemos la promesa sobre Elías, la perseverancia, la paciencia de Elías, que dice que tenía pasiones iguales a las nuestras y sin embargo él dice que oró para que no caiga lluvia y no llovió por 3 años y 6 meses. Y él esperó después la bendición. Y así le puedo seguir enumerando personas, hermanos, pero yo lo que quiero decir con esto es que así como hubo personas que esperaron mucho tiempo y han pasado mucho sufrimiento, como Job, por ejemplo, que perdió a todos sus hijos, perdió a todas sus haciendas, perdió toda su economía, perdió toda su casa, quedó solo, desamparado, perdió sus amigos y encima le vino una lepra terrible sobre su cuerpo, una enfermedad. Aún con todas esas calamidades que vino sobre su vida, después de que él estaba rodeado de toda la bendición y vino todo eso, él con toda integridad dijo, recibiré lo malo y lo bueno no lo voy a recibir. Y con paciencia esperó la bendición de Dios. Y Dios le dio multiplicado después. ¿Por qué? Porque él esperó en Jehová. Porque él entendió que no importa si vivía o moría, él iba a estar con Dios en todo momento y demostró su fe. Hay 3 factores que afirman esa paciencia en el creyente. Entonces, para cerrar, hermano, ¿qué viene siempre en un creyente que debe ser sufrido? El sufrimiento. El sufrimiento el Señor no nos evitó en este tiempo porque es a través de las pruebas. Porque dice que nosotros tenemos que ser probados en nuestra fe para demostrar nuestra fidelidad a Dios. Entonces no vamos a escapar del sufrimiento. Ni Dios te prometió que ibas a estar en este camino y no vas a pasar sufrimiento. Pero a través del sufrimiento, hermano, nosotros tenemos que perseverar y vamos a ser probados en nuestra fe. Y eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Y a través del sufrimiento viene la perseverancia. Y a través de la perseverancia viene la bendición. Bendito sea su nombre. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Y el resultado de todo esto es obtener el carácter que Dios quiere que tengamos para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Para ser perseverante, como lo hizo Cristo en la cruz. Y Él esperó y no se quejó. Y le pidió a Dios que perdone a los que le estaban haciendo tanto daño. Porque a través de ese sacrificio que hizo tan grande Cristo, hoy podemos estar vos y yo leyendo las Escrituras y recibiendo las promesas de la vida eterna. Y el Rey vendrá, dice, cuando el tiempo, dice, de la cosecha haya llegado. Y el tiempo de la cosecha todavía no llegó, pero está ahí la cosecha, a punto de dar su fruto. Así que, hermanos, sigamos perseverando en la fe, hermanos. No sé la circunstancia que estés pasando, la circunstancia que yo esté pasando, pero juntos, unánime en oración, creyendo en nuestro Dios que es todopoderoso, hermano, vamos a poder obtener la bendición y la salvación de nuestras almas. Que el Señor me los bendiga y hasta la próxima.